Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Marcela Correa. El padre Eric de Beckelauer es un relevante jesuita belga de 55 años, sacerdote desde 1991, teólogo por la Pontificia Universidad Gregoriana, además de licenciado en Derecho y en Filosofía. No hace mucho refirió una anécdota muy significativa. La escena tuvo lugar en la ciudad ardiente Lieja durante la inauguración de una exposición, cuenta el padre Eric. Tras dar un par de vueltas, me encuentro con un responsable político. El hombre no oculta sus convicciones laicistas ni su pertenencia masónica. Intercambiamos algunas fórmulas de cortesía y me anuncia que uno de sus colaboradores se va de vacaciones. Como nuestras relaciones son cordiales, me permito contestar bromeando que está bien dar vacaciones, que en la iglesia jamás nos lo permitimos. Y es entonces, para mi sorpresa, cuando mi interlocutor me mira fijamente y me dice con seriedad glacial: por eso vais a desaparecer. Inmediatamente capto la importancia del momento. Este libre pensador acaba de despojarse de su papel de mandatario público para desvelarme el fondo de su pensamiento. Para él es evidente que esta iglesia a la que pertenezco en cuerpo y alma y que él abandonó hace mucho tiempo es una reliquia del pasado, abocada a la desaparición. Hay que saber encajar los golpes cuando se administra con sinceridad. Te afectan, pero sabes que en ese momento tu interlocutor se está expresando a cara descubierta y corazón abierto, y abandonando la máscara de la cortesía mundana. El padre Beckelauer afirma que esa frase, vais a desaparecer, le hizo reflexionar sobre la sensación de desarraigo de tantos parroquianos de cierta edad al ver a sus hijos y nietos vivir el bautismo que recibieron sin apenas pisar la iglesia de su barrio, o la sensación de desánimo de miembros del clero o de laicos comprometidos ante la erosión de todo el tejido social católico. Una cierta forma de vida en la iglesia está muriendo ante nuestros ojos, al menos en Occidente, afirma el jesuita belga, que a su vez se pregunta: ¿es una muerte definitiva o una muerte para una resurrección? La respuesta, continúa, invita a ir al fondo de las cosas para reconducirnos a lo esencial de lo concerniente a la fe. Si el Dios de Jesucristo no es más que una ilusión nacida de nuestras neurosis, es evidente que la Iglesia Católica terminará hundiéndose, como cualquier otra construcción histórica antes de ella. Y cita a los faraones egipcios, los emperadores chinos o el Imperio Romano de Occidente. Si solo se trata de un fenómeno humano, el cristianismo en general y el catolicismo en particular conocerán su crepúsculo. Por el contrario, si el Dios de Jesucristo es la realidad vivificante que sostiene el universo visible e invisible, entonces son verdad las palabras del Maestro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La seguridad que este es el caso le viene al padre Eric, de la gracia que me ha hecho experimentar en más de una ocasión, la actuación del Espíritu en mi vida, confiesa él mismo. Y nos queda la duda de qué contestó al político masón, pues él mismo nos lo dice. Le respondí sosteniéndole la mirada con una gran sonrisa. Ya veremos, y a mi memoria, sin embargo, venían las palabras del Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Y también la oración de Cristo a su Padre: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Siria, publican libro Volverán las palomas. Costa Rica, obispo invita a vigilia de 40 días por la vida. Italia, réplica del Santo Cáliz es llevada a la Iglesia Nacional Española en Roma. Lituania, cielo bordado, exposición de bellos ornamentos litúrgicos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Profesora madre de 10 hijos, obtiene el doctorado cum laude en Historia. Historiadores españoles defienden a San Junípero Serra. Histórico convento de Sevilla cerrará después de 500 años. Escuelas católicas, la política ha de respetar la demanda social. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Domum busca animar especialmente a los jóvenes. Verónica Antal, rumana, mártir de la pureza, fue beatificada.
Catequesis sobre el viaje apostólico a los países bálticos. Volverán las palomas es el título del libro de la hermana María Guadalupe Rodrigo, en el que relata su experiencia como misionera en Medio Oriente, así como el testimonio de los cristianos que defendieron su fe a costa de sus vidas en medio de las persecuciones y la guerra. En declaraciones a Ciprensa, la hermana Guadalupe indicó que empezó a trabajar en el texto a mediados de 2016 y que lo culminó en julio de 2018. Se trata de su primer libro y explicó que es una forma concreta de difusión del testimonio que empecé a dar sobre los años vividos en Siria y en otros países de Medio Oriente. La religiosa argentina afirmó que su inspiración para escribir Volverán las palomas fueron los héroes silenciosos de hoy, los mártires y confesores de la fe, esa multitud de niños, jóvenes y ancianos especialmente de Medio Oriente, que no dudan en dar testimonio de Jesucristo aún a costa de sus vidas. Es un honor para mí ser transmisora de sus gracias, por medio de este escrito, de lo que he visto y vivido en mis años como misionera allí, expresó. También la inspiraron los misioneros que, aun pudiendo irse, prefieren permanecer junto a los cristianos en dichos lugares difíciles para dar testimonio de Cristo, para consolarlos y amarlos como Él hace. Volverán las palomas tiene 6 capítulos donde la hermana Guadalupe relata el inicio de su misión en Medio Oriente hasta su regreso a Argentina. Volverán las palomas es editado y distribuido por las ediciones Logos. El dinero recaudado con la venta del libro será destinado a ayudar a los cristianos perseguidos en Medio Oriente. El obispo de Ciudad Quesada, Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera, invitó a todos los fieles a participar en la vigilia de 40 días por la vida ante la Asamblea Legislativa del 26 de septiembre al 4 de noviembre. A través de un comunicado, Monseñor Garita explicó que esta campaña consiste en 40 días de vigilia ante la Asamblea Legislativa desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, así como de oración, ayuno y formación sobre el valor de la vida humana. Como pastor de la Iglesia, como creyente y como costarricense, apoyo y bendigo esta actividad para que de modo pacífico y confiando en el Señor se pueda crear conciencia en nuestros legisladores de no aprobar leyes que atenten contra la vida, siendo este el principal derecho humano, expresó el prelado. Con ello se refiere al proyecto de ley presentado en agosto ante la Asamblea Legislativa para aprobar el aborto eugenésico para casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina como la anencefalia. Monseñor Garita también indicó que es menester, para cumplir estos 40 días de vigilia, la participación masiva de las personas como signo de un país que es creyente y defensor de la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. Insto, animo y bendigo a toda la comunidad católica en particular, a los creyentes en general y a todas las personas de buena voluntad, para que sigamos trabajando por fortalecer la cultura de la vida, agregó. En ese sentido, Monseñor Garita recordó las palabras de Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre. La Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, conocida como la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles, recibió una réplica del Santo Cáliz venerado en la Catedral de Valencia. La réplica fue obsequiada por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, con ocasión del 5º centenario de la primera piedra del Templo Español en la Ciudad Eterna. La entrega ocurrió durante una celebración eucarística que presidió Monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia, quien estuvo acompañado por Monseñor Javier Salinas, también obispo auxiliar, y por el nuncio apostólico en Rumanía, el español Monseñor Francisco Javier Lozano. El prelado español entregó el cáliz al rector de la Iglesia Nacional Española en Roma, el padre Mariano Sanz. También estuvo presente el Consejo Episcopal de Valencia, que se encontraba en Roma, además de varios sacerdotes de Valencia que se hallan realizando estudios en la Ciudad Eterna y presbíteros de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles, así como el director de la obra Pía Establecimientos Españoles en Italia, religiosos, religiosas y miembros de institutos seculares españoles presentes en la capital italiana, además de representantes de la Embajada de España ante la Santa Sede. El Museo del Patrimonio de la Iglesia de Vilnius, Lituania,
Presenta actualmente una exhibición de ornamentos litúrgicos correspondientes a los siglos XV al XX bajo el título de The Embroidered Heaven, el cielo bordado. La exposición da continuidad a una serie de exhibiciones que comenzaron en el año 2013 y que representan muestras de la historia litúrgica del país desde los primeros trabajos de arte sacro hasta la actualidad. Cada ornamento bordado es una obra de arte única. Los ornamentos y las composiciones figurativas representadas sobre ellos no aparecen al azar, sino que están relacionados con la función y los significados simbólicos de la vestimenta, explicó el museo en la presentación del evento. La exhibición presenta una historia consistente de los cambios de los estilos artísticos y el curso del pensamiento humano en diferentes periodos de la historia. Revela varios aspectos de las verdades de fe enseñadas por los teólogos y presentan signos de la devoción a los santos. La exhibición muestra los objetos litúrgicos ordenados cronológicamente, lo que permite a los visitantes hacer un recorrido por la historia del arte sacro local. La muestra incluye 3 de los 4 artículos más antiguos conservados por el museo, mientras que el mayor número de piezas corresponde a los estilos barroco y rococó, que a su vez representan el apogeo más grande del arte sacro textil. La exposición cuenta con el apoyo de la Archidiócesis de Vilnius, el Consejo de Lituania para la Cultura y el Ministerio de Cultura de la República de Lituania. Una profesora valenciana del Colegio de San José de Calasanz, de Valencia, regido por la Orden de las Escuelas Pías Padres Escolapios y madre de 10 hijos, ha obtenido el doctorado en Historia por la Universitat de Valencia y publicado parte de su tesis doctoral calificada cum laude, en torno a un linaje de nobles del siglo XVII en Valencia. Guadalupe Pérez, de 58 años y profesora de secundaria y bachillerato, decidió ampliar la licenciatura de Geografía e Historia con el doctorado cuando mi hijo pequeño cumplió 4 años, con la finalidad de acercarme a la historiografía más reciente y a las fuentes originales para tener una visión más fiable de lo que tenía que contar a mis alumnos, explica en una entrevista en el semanario Paraula. Respecto a la dificultad de compaginar su trabajo como docente, como investigadora y como madre, Pérez señala que tener una familia numerosa de 10 hijos no es ni un cuento de hadas ni un paraíso, pero desde la fe y la libertad que ésta te otorga, mi marido y yo decidimos asumir el diseño de familia que Dios tuviera pensado. En esta misma línea, la profesora considera que desde su experiencia, las dificultades que viven las mujeres hoy en día no proceden tanto del hecho de ser mujer, sino del de ser madre. Y ha precisado que es innegable que cuando estás criando hijos, el trabajo resulta más complicado, pero la maternidad no es un impedimento para que cualquier mujer pueda encontrar campos abiertos. María del Carmen Martín Rubio, doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en la conquista del continente, lo tiene claro. La política y no la historia es la única causa de la campaña contra San Junípero Serra, misionero franciscano y fundador de California con sus misiones hace casi 250 años. Así lo declara junto con otros historiadores consultados por el diario ABC respecto a los actos de desapego extremo al santo fundador que se suceden en ambientes norteamericanos, acusándolo de maltratar a los indígenas. María del Carmen Martín Rubio pudo comprobar durante un reciente viaje a la Alta California que se siguen sembrando algunos de los cultivos introducidos por el fraile desde sus tierras mallorquinas. En San Carlos Borromeo, donde se encuentra la misión tal cual era en tiempos de su fundación y se halla enterrado Fray Junípero, es totalmente admirado y también lo es en los pueblecitos, explica Martín Rubio, que achaca la campaña a una manipulación política y no basada en la realidad. María Elvira Roca Barea, autora del imprescindible libro Imperiofobia y Leyenda Negra, cree que la cultura anglosajona busca ocultar o distraer sobre el genocidio que cometió contra los indios californianos, cargando la culpa contra las misiones hispanas que precedieron la colonización anglosajona. La Veda, afirma el artículo de ABC, se abrió en el 2015. Durante su canonización por el Papa Francisco, fueron ya muchas las voces que desde el indigenismo radical calificaron al misionero mallorquín de genocida y afirmaron que las misiones eran en sí campos de concentración. Su estatua en la ciudad de Los Ángeles amaneció poco después de esa fecha con pintura roja y las palabras «Santo del genocidio».
Los historiadores suelen señalar que en circunstancias duras y peligrosas, Junípero Serra dedicó toda su vida en California a la protección y evangelización de los indios. Se preocupó por su bienestar, porque cultivaran la tierra y se convirtieran en personas integradas en la nueva sociedad. El convento de Santa María del Socorro de las Religiosas de la Inmaculada Concepción de Sevilla, España, cerrará sus puertas el próximo 15 de octubre, después de 500 años de su fundación de vida consagrada. Este es el último convento que las religiosas concepcionistas tienen todavía en la ciudad de Sevilla, en donde llegaron a tener hasta 4. El descenso del número de vocaciones, así como el envejecimiento paulatino de las religiosas, ha hecho que se vean obligadas a cerrar este histórico monasterio. Se informó que las religiosas se trasladarán al monasterio que la congregación tiene en la localidad de Mairena de Aljarafe, Sevilla, España. El obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, Monseñor Santiago Gómez Sierra, celebrará una misa de acción de gracias por todo lo vivido en el monasterio en la iglesia del convento. Según explica el diario ABC, el convento de Santa María del Socorro fue fundado por los nobles de Sevilla, entre ellos Juana Ayala, que en el siglo XVI dejó su patrimonio para la fundación de un monasterio de monjas relacionadas con la Concepción. El convento se fundó de manera definitiva en el año 1524 y las primeras religiosas entraron en la clausura en 1525. Entre ellas se encontraba algunas hijas de nobles de la ciudad y una familiar de Juana Ayala. José Antonio Poveda, secretario regional de las Escuelas Católicas de Madrid, compareció en la Comisión de Educación en la Asamblea de Madrid a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para hablar de educación, de libertad de enseñanza y de las preocupaciones de los centros concertados. Poveda defendió en este ámbito los conciertos como expresión del derecho constitucional de libertad de enseñanza y de la capacidad de las familias de elegir el centro educativo. En ese sentido, recordó el artículo 27 de la Constitución, que garantiza la complementariedad de la red pública y concertada y que garantiza la libertad de elección. Además, insistió en la necesidad de tener en cuenta la demanda social, ya que son los políticos quienes deben hacer lo posible para satisfacerla allá donde ésta se produzca, incluida el área educativa. Durante su comparecencia, el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid destacó que el modelo actual de concierto económico solo cubre el 49% del coste real y valoró positivamente el anuncio del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, de conceder un cheque escolar a 3.000 estudiantes de centros concertados en los que el bachillerato no es gratuito, aunque también indicó que lo ideal sería la extensión de los conciertos a esta etapa. Además, con ocasión de celebrar la Asamblea Anual de las Escuelas Católicas de Madrid, su presidente David Rasero denunció los anuncios contradictorios e inquietantes del Gobierno de la Nación acerca de la enseñanza concertada y defendió que la libertad de enseñanza es consustancial a la dignidad de la persona, a la integridad del individuo, a su derecho a constituirse y a crecer como ciudadano libre. Además, añadió que la escuela concertada tiene la obligación de complementar en plano de igualdad a la escuela pública para conformar un sistema educativo plural, rico, diverso, equitativo, libre y basado en la demanda social. Este año el DOMUN invita especialmente a los jóvenes a ser protagonistas del cambio que el mundo necesita. El guión de formación para los jóvenes del DOMUN ofrece propuestas de trabajo para mostrar que la misión y la acción de los misioneros hacen que el cambio del mundo sea posible. Invitar a otros jóvenes a vivir esta experiencia de voluntariado misionero, comprometerse a fondo con la misión, ser protagonistas del cambio que pide el DOMUN. Obras Misionales Pontificias señala que el testimonio de los jóvenes que han vivido una experiencia de misión con los misioneros muestran que tras el verano misión es necesario comprometerse a fondo con la misión. Una experiencia de verano misión cambió mi vida, confesaba Olaz, que realizó una experiencia de voluntariado misionero en un campo de trabajo con las misioneras de la caridad. Reconoce que ese verano cambió mi vida, ya nunca fui la misma, porque yo ya sabía dónde estaba mi tesoro, y él siempre me ayuda a volver. Las obras misionales pontificias buscan con diversas iniciativas de animación y formación misionera, fomentar el compromiso misionero de los jóvenes, tanto en sus comunidades como colaborando con los misioneros. Su espíritu misionero es necesario para transformar la Iglesia y el mundo. En él se ofrecen varias actividades de animación y formación misionera de jóvenes.
Mientras el Papa Francisco realizaba una visita apostólica a los países bálticos, todos ellos todavía librándose de las profundas heridas causadas por una ocupación comunista de más de 50 años, otro país que también vivió bajo el tacón de la bota soviética realizaba una ceremonia religiosa llena de alegría. La Iglesia y el pueblo rumano tienen ahora una nueva beata. Se trata de una joven de poco más de 20 años que prefirió ser muerta antes que renunciar a su castidad, una actitud que sirve de ejemplo a jóvenes de todo el mundo. La ceremonia en Rumanía fue realizada con la presencia del cardenal Giovanni Angelo Vecchiu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que en la ocasión hizo votos para que Dios dé a Rumanía el mismo coraje que tuvo Verónica Antal para caminar en los caminos de la bondad y el amor. La nueva beata Verónica Antal, devota de Santa María Goretti, icono de la pureza, consagró su vida a Jesús y a él fue fiel hasta el martirio, ocurrido en un contexto trágico de grandes sufrimientos y de persecuciones para los cristianos de esta tierra, resaltó el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos en la homilía de la misa de beatificación de Verónica Antal, realizada en la iglesia de la Asunción en Isiporesti, Rumanía. La beata Verónica estaba leyendo la biografía de Santa María Goretti, sin saber que de allí a pocos días tendría el mismo fin, muerta por las manos de un hombre que quería aprovecharse de ella. La nueva beata, ahora con su martirio en Odium Fidei, oficialmente reconocido, comentando aquella lectura, había confidenciado a una amiga que si fuese necesario, también ella se habría comportado así. En un pedazo de papel había escrito: «Yo soy de Jesús y Jesús es mío», y de hecho, para permanecer fiel a él, prefirió la muerte. El tema de la catequesis del Papa Francisco este 26 de septiembre fue el viaje apostólico realizado a Lituania, Letonia y Estonia. El Santo Padre explicó que realizó la visita con la ocasión del centenario de la independencia de dichos países, que sufrieron bajo el yugo de las ocupaciones, primero la nazi y la soviética después, y agradeció a los presidentes de las tres repúblicas y a las autoridades civiles por la acogida que le dispensaron, además de mostrar su gratitud a todos los obispos a quienes colaboraron para la preparación de este evento. Ahora que gozan de libertad, dijo, mi misión fue anunciarles nuevamente la alegría del Evangelio y la revolución de la misericordia y de la ternura, porque para darles sentido y plenitud a la vida, además de la libertad, es indispensable el amor que viene de Dios. Y recordó que el Evangelio en el tiempo de la prueba da fuerzas y anima la lucha para la liberación. En el tiempo de la libertad es luz para el camino cotidiano de las personas, las familias, las sociedades, y sal que da sabor a la vida ordinaria y la preserva de la corrupción de la mediocridad y los egoísmos. A las autoridades de los tres países, se explayó en italiano, puse el acento en la contribución que da la comunidad de las naciones y especialmente a Europa, la contribución de los valores humanos y sociales pasados por el crisol de la prueba, y añadió que en la misa al Museo de las Ocupaciones y las luchas por la libertad se detuvo en oración en las habitaciones donde eran detenidos, torturados y asesinados los opositores del régimen. Asesinaban a cerca de 40 cada noche. Es conmovedor ver hasta qué punto puede llegar la crueldad humana. Pensemos en esto, exhortó. A estas tres naciones, prosiguió, las une una fuerte devoción mariana. Por ello, en las tres celebraciones eucarísticas, el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en esas tierras ha renovado con María su sí a Jesucristo, suplicando a la Madre de Dios que continúe protegiendo y acompañando a sus hijos en estos momentos de su historia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Marcela Correa. Hasta la próxima semana.